Hola, Hola, hola. ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Qué bueno. ¿Cómo estáis, Diana? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, esperemos un poquito a que se conecte más gente. Ya, vale. ¿Cómo ha estado tu día? Bien movido, Muy súper bien. movido. ¿Y tú? Bien también, también día movido, un poco cansado, pero aquí estamos. Ya está terminando. Sí. Oye, le quería recordar al público que durante todo este envío pueden ir haciendo preguntas en el chat y entre medio vamos a ir respondiendo algunas para que se motiven con el tema. Yo creo que ya estamos como con un quórum piola igual, ¿no? Cuando tú queráis, cuando tú queráis. Ya, vamos a partir entonces. Ya, primero quiero darle la bienvenida a Diana. Ella es magíster en finanzas e ingeniera comercial de la Universidad de Chile y tiene experiencia tanto en el mundo público como en el mundo privado. ¿Ya? En el mundo público fue asesora del Ministerio de Hacienda y también fue portfolio manager del Banco Central. Y ahora ella es lead de educación financiera de Finto. Es un Exacto. honor tenerte aquí con nosotros, Diana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Oye, además de todos estos títulos que dije, ¿qué nos podrías decir tú de ti? ¿Como algún hobby, dog lover, cat lover? Totalmente Dog Lover. De hecho, estoy mirando a mi perrita todo el rato. Yo creo que en algún momento se me va a tirar encima, como ignórenla. Me está mirando fijamente, como, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué no estás conmigo? Y de hobby, yo creo que dedico gran parte de mi tiempo libre sin pega entre hacer clases, que no es tan hobby, y deporte, andar en bici, escalar, esas cosas. Buena, qué bacán. Qué bacán. Me gustaría aprender a escalar. Es muy Yo soy entretenido. del cerrito, soy harto del cerro, en verdad. Qué choro. Oye, y antes de partir con el tema que nos convoca, me gustaría inaugurar una sección que es como más distendida en la que el entrevistador y el entrevistado dan sus recomendaciones, ya sea algún libro, una película o una serie que hayan visto últimamente. Así que dale tú con alguna ¿Parto yo? recomendación. ¿Sí? ¿O querés que parta yo? Oh, Puedo partir yo si querés. no, parto yo porque si tenía una recomendación muy buena, vaya a dejármela oral. Oh, creo que es una recomendación en verdad que está en todos lados, pero terminé Dahmer hace poco y en verdad rayé. Rayé. Es demasiado, demasiado buena y de hecho ahora estoy volviendo a ver Dark. Esas son como mis dos Ah, recomendaciones de serie. De libro estoy leyendo cosas muy como de pega, así que solo recomendaría esa serie. ya. ¿Y tú? Bueno. No, y yo también vi Dahmer hace poco y la verdad es que después estaba como a las 2 de la mañana viendo como videos de las entrevistas así como en el celular. Y no, mi recomendación es una serie de Apple TV que se llama Severance, que es como bien Black Mirror, porque como que te ponen un chip que separa tu vida laboral como de tu vida personal. Entonces tú entras a la pega y no sabes nada afuera, no sabes quién eres, como quién es tu familia, nada. Entonces, y después vayas a tu casa y no sabes nada de tu pega, no sabes ni en qué trabajas, ni nada, ni siquiera de tus colegas. Entonces es como Qué bien, brígido. sí, es bien loco. Así que ahí se las dejo recomendadas. Me extraña, pero muy, muy buena. Bueno, Oye, ya, y entremos entonces con el tema de la entrevista. Aprovechando de que estamos en el mes de la educación financiera, ¿qué debemos entender, Diana, por educación financiera? por educación financiera debiésemos, acá absolutamente a título personal, yo creo que es cualquier información que me ayude a tomar mejores decisiones financieras. eh, y con decisiones financieras es cualquier decisión que me ayude a manejar mejor mi plata de una manera más inteligente, sacándole retornos, sin endeudarme, como información de decisiones inteligentes. Pero le haría como una salvedad porque, por ejemplo,
voy a tratar de no hablar tanto de pega, inspirada en tu, en tu recomendación de serie. Yo trabajo en Puntual y ahí veo educación financiera. Y de hecho nosotros le cambiamos el nombre, ya no hablamos de educación financiera, sino que hablamos de conocimiento financiero. Ah, bueno. Porque educación financiera suena súper paternalista, como yo voy y te digo qué hacer. Y la educación financiera no debiese ser eso, porque la misma información puede tener repercusiones muy distintas en cada uno, porque cada uno tiene situaciones y se está parado en un lugar muy distinto. Entonces, en realidad, yo prefiero hablar como de conocimiento financiero. Yo te entrego la información, yo te entrego herramientas y tú ves qué hacer, pero yo en ningún caso te digo qué hacer. Como que educación yo lo siento un poco, te digo qué hacer. Conocimiento es, toma, acá está la información, tú ves qué haces con eso y cómo se acomoda mejor a tu estilo de vida, a tu familia, a las obligaciones que tienes, etc. Así que eso, hablaría de conocimiento financiero, herramientas para tomar decisiones más inteligentes. Buenísimo. Oye, buena distinción, de hecho no lo había pensado, pero claro, uno puede decir el endeudamiento es malo y todo, pero hay gente que realmente se endeuda por necesidad todos los meses, entonces está buena la acotación, hacer esta distinción. Oye, ¿y qué se podría hacer o qué recomiendas hacer como en Chile respecto al sobreendeudamiento? O como decir a las personas como, eh, ¿qué recomendarías como al respecto? Chuta, creo que por la misma razón anterior es muy difícil decir como qué hacer, como que en verdad hay Ujú, gente que no tiene otra que endeudarse, al menos a corto plazo. Creo que ujú, lo que uno debería partir por hacer es entender muy bien en qué cosas gasta hoy en día y en qué cosas necesita gastar hoy en día. Y cuando mapeáis bien eso, pero lo mapeáis en serio, no es como, no, si yo creo que puedo gastar 10 lucas a la semana. No creo que puedas gastar 10 lucas a la semana, como con una mano en el corazón y mucha honestidad, revisa tus gastos del último tiempo, ve en qué cosas gastas y en qué cosas sí o sí tienes que gastar, y en base a eso hacer un plan a mediano plazo. Creo que como para reducir el sobreendeudamiento es súper importante tener claro el plazo, que no es algo de la noche a la mañana, que probablemente vaya a tener que hacer un plan en etapas, en donde primero sales, si ya te estás endeudando mucho, sales del hoyo en el que estás y después vas acumulando plata como muy de a poco, pero hay una concepción muy rara y de hecho creo que las redes sociales te generan eso, como en 10 pasos te digo cómo tener una vida exitosa, cómo tener un ingreso pasivo, que qué es un ingreso pasivo, nadie sabe, ¿cachai? Como, no es eso, es adapta la información a tu realidad y probablemente vaya a tener que hacer un plan a 1 año, a 2 años, como para empezar a manejar mucho mejor tu plata y de ahí en adelante, claro, podéis tener un plan más razonable. ¿Qué se puede hacer para evitar el sobreendeudamiento? Partir por entender en qué gastas y en qué tienes que gastar, pero también entender mucho como los productos financieros que te ofrecen. Hoy en día el marketing de los productos financieros es una locura y a pesar de que muchas veces es medio ilegal, igual te regalan cosas por abrir cuentas, por sacar créditos, te marean un poco con la información, no la muestran tan claramente para que sea fácil de comparar. Entonces es súper fácil sobreendeudarse, súper, súper fácil. Y creo que mm, le pasa a gente que necesita sobreendeudarse y es una realidad, pero también le pasa a gente que es desordenada nomás, como que, no sé, mm. yo sé de finanzas, yo tengo un buen ingreso, tengo mis finanzas como bien mapeadas, pero me puede pasar perfectamente que me sobreendeude. Y también es porque recibo tanto marketing, tanta información, que no es solo decir como ya, sí, yo puedo. No, es un contexto global en donde deberíamos hacer mejores leyes para que la información sea comparable, Mm. para que no te puedan como conquistar tan fácil con préstamos y con productos y con cosas, y también uno hacer su parte de entender bien en qué está gastando, en qué debe gastar y hacer un plan razonable. Sí, muy Oye, cierto. están Mm. poniendo preguntas, pero yo no sé si las tengo que ir viendo yo o tú. No, yo te las voy diciendo. Tú Bueno, bueno. enfócate en lo que. O si hay alguna Pero que te parece demasiado interesante, voy, voy a responderla al tiro. De hecho, eso te iba a decir, que revisemos un par de preguntas. Nos de, dan un consejo aquí. Dicen. dale, ¿Vale? dale. No, dice, una pregunta clave que me hago yo antes de comprar algo es: ¿lo necesito? Muy importante. Muy En el cyber. importante. De hecho, bueno, creo que vamos a hablar después como de cómo manejo mis finanzas personales, pero así como
un dato medio inicial, cuando uno se sienta a ver sus finanzas personales y a decir, ya, ¿en qué he gastado en el último mes, en los últimos 3 meses, bla, bla, bla? Uno debería empezar a estructurar como si fuera un gráfico de torta, como todos los gastos que hace, los promedios de los últimos 4 meses, no sé. Y uno tiene una concepción muy como dual, de entre voy a gastar porque para esto trabajo y me merezco un lujito, versus gastos súper culposos. Como, oh, me gasté en una zapatilla y no debería. Pero cuando tú mapeas bien tus gastos, en verdad, si tienes súper claro qué cosas son obligatorias gastar y qué es un gasto fijo, cuánta plata voy a ahorrar todos los meses y voy a invertir a corto, a largo plazo, etcétera, te puede quedar una porción que sean como gastos sin culpa, ¿cachai? Que normalmente consideraría culposo, pero que en verdad no tienen por qué serlo. Entonces al final es la disciplina y en sentarse y ver toda como este mapa de cuánto debo y puedo gastar. Siempre hay que tener, olvidé, pero me fui por las ramas con la pregunta, pero siempre hay que tener esa partecita que en verdad uno puede gastar sin problema y sin sentirse como culpable al respecto. Claro. Voy Sí, es a que igual volver a ver la pregunta. hay gente que igual se va al extremo, y es como que si pasáis por un café y queréis como comprarte uno, como, en verdad necesitas ese café, y es como, filo, si en verdad de repente quiero comprarme un café que cuesta, no sé, 2 lucas, no, no me tengo por qué como restringir tampoco tanto de esas pequeñas cosas, como que tampoco es irse al extremo de repente. Claro, es como cachar tu situación y decir como, ¿hasta cuándo me puedo dar el lujo? Si me estoy dando el Claro, lujo que me puedo dar, perfecto. Si estoy, no sé, cambiando la bicicleta cada 3 meses y en verdad me estoy endeudando por eso, ¿es necesario tener una bici increíble? Quizás no, ¿cachai? claro, cambiar el auto también todos los años, cosas así. Exacto. A ver, aquí otra pregunta. Nos dicen, si necesito endeudarme, ¿dónde no debería endeudarme? ¿Dónde no debería endeudarme? Bueno, quizás voy a Por- decepcionar todo con estas preguntas, pero imposible decírtelo, como depende mucho de tus condiciones. ¿Qué pasa en Chile? Que la tasa que te ofrecen y las condiciones que te ofrecen dependen mucho de tu situación y de cosas que no dependen de ti, como género, como un montón de cosas. Entonces, donde no debería endeudarme en realidad es algo que yo no puedo decir sin conocer a la persona. Creo que la respuesta sería, trata de endeudarte en el lugar que te ofrezca las mejores condiciones, como cotiza, compara, siempre, cotiza y compara lo más que puedas y quédate con la mejor oferta. Una vez veces peca de como de un poco latero y no hacerlo, como de flojo. Hay que hacerlo, hay que cotizar, hay que comparar. Pero muchas veces no te queda otra que la única opción que te quiso que te quiso dar un crédito o el único banco o casa comercial que te quiere prestar, ¿cachai? Como que es difícil decir dónde no endeudarse. Endeúdate en lo mejor de todas las opciones que cotizaste y comparaste y que están accediendo a darte un crédito. Y mejor aún, si puedes no endeudarte, ahí paro el ruido, tranquilo. Si puedes no endeudarte, como no lo hagas. Si te hay a endeudar para comprar una tontera, ojalá no lo hagas. Si necesitas hacerlo, cotiza y compara lo más máximo posible. Buenísimo. Alguien Eh, por ahí, espérenme, sorry. Alguien por ahí hablaba de los hijos, que lo encontré sí, muy buena idea. ahí dicen, Esa, dale. ¿desde qué edad es bueno empezar a hablar de educación financiera con los hijos? Yo creo que desde la menor edad posible que ellos entiendan. Yo no tengo hijos, así que no tengo idea a qué edad los niños entienden como cosas más numéricas, pero sí es un súper buen ejercicio. No sentarse y decir como, hijo, te voy a hablar de las finanzas personales. Cuando tú tengas 20 y tantos años, vas a recibir un sueldo. Sino explicarles la importancia de pensar a futuro. Con ejercicios muy simples, como hay un montón de experimentos como medios mentales de esto, pero no es necesario hacerlo así, irse al extremo. Pero pucha, explicarle que, no sé, si hoy día dices que no a un dulce, mañana podéis tener dos, ¿cachai? Explicarle que si yo te doy todos los días 100 pesos, que quizás cuando nosotros tengamos hijos con la inflación eso no va a valer nada, pero imaginemos que 100 pesos valen de algo y yo te voy a dar 100 pesos toda la semana, que entienda que por una semana haga el ejercicio, por un mes haga el ejercicio de ahorrar esos 100 pesos y que vea que a futuro sí se puede comprar algo. Y hacerlos como, generarles esa disciplina desde muy chicos, pero no desde el discurso, no diciéndole como,
tú tienes que ahorrar porque sí, sino como, hijo, haz el experimento un mes y vas a ver que el próximo mes vas a poder comprarte bla. ¿Cachai? Entonces, Claro. cuando uno habla de esto con niños, obviamente hay que adaptarse a la edad, ojalá hablar lo antes posible con ellos, pero hacerlo no desde la parte como moralista, tú tienes que ahorrar porque sí, sino ayudarlos con ejemplos concretos, ¿cachai? Para que entiendan la importancia del futuro. Porque esa parte es la clave, como da lo mismo que uno de grande aprende la tasa de interés y no sé qué, pero es clave entender como el beneficio que va a tener para ti al futuro. Eso es lo que hay que meterles en la cabeza, nada más. Buenísimo. Oye, muy bueno el tip. Pero igual complicado como llevarlo de repente a ejemplos como que un niño, no sé, por 5 años entienda. Así que es como todo un desafío para los papás, me imagino, Tema. hacer este tipo de cosas. Igual Eh, cada vez más se está metiendo en la malla escolar, así que obviamente la educación parte en casa, pero los colegios también, bueno, por las leyes y todo, se están comprometiendo un poco más con la educación financiera, más que cuando nosotros éramos chicas, por ejemplo, claro. que prácticamente no existía. Mm. Igual se está perdiendo un poco el miedo como a hablar de los sueldos de las personas de repente, como para ver si la están pagando bien, no sé, a mis compañeros como de generaciones, como, oye, ¿y en qué está? Y dependiendo del rubro, no sé, como que igual se pierde un poco el miedo, yo creo, como en general a eso, que antes era como un poco tabú, no sé. Claro, y de hecho hay un montón de podcasts muy buenos, de hecho, Mm. bueno, las TED Talks, hay un montón de mini TED Talks o podcasts un poquito más largos que las sugieren, ¿Ya? que lo pueden buscar como Financial Literacy en la página oficial o Educación Financiera, como quieran. Hablan un montón como de la parte psicológica de la plata. ¿Qué es lo que nos detiene a hablar de plata? ¿Cachai? Como, ¿por qué yo no quiero hablar de plata con mis hijos? Porque, pucha, creo que mis hijos van a pensar algo de mí si es que les digo cuánto gano. Un niño nunca va a pensar eso. Pero quizás si le digo a un amigo, o le digo a mi pareja, o a alguien con quien recién estoy saliendo, no sé, como que uno no habla de plata. Pero ¿por qué no habláis de plata? Porque eso habla un poco de ti, de tu éxito. Si yo hablo de en qué gasto, habla de mí como persona, ¿cachai? Como que gasto en tontera o no gasto en tontera. Como que la parte psicológica de la plata es la que nos detiene un poco y hay muchísima información muy útil y muy entretenida de escuchar si les interesa el tema, como más, como la parte behavioral de la plata, como de economía conductual. Qué choro, qué interesante. Voy a buscar ahí algún podcast que hable sobre, porque me interesa mucho el tema de behavioral economics. Bacán. Oye, aquí una pregunta. Dice, si quiero ordenarme, ¿cuánto debo pensar que debo ahorrar al mes? ¿Un monto fijo? ¿Una parte de mis ingresos? ¿Eso va a Ya, ser muy depende igual o hay algún tip más? absolutamente dependiente de nuevo. Y eso, lo del monto fijo porcentual, por ejemplo, depende mucho de tu estructura de ingresos. ¿Cachai? Si tenías un sueldo fijo, ojalá trates de ahorrar un monto fijo. Pero si tenías un ingreso variable, no sé, trabajáis en retail vendiendo, por ejemplo, es difícil ponerse una meta fija, ¿cachai? Es mucho más fácil decir, voy a ahorrar un, no sé, 10% de mi sueldo y de ahí veo cómo me las arreglo con lo demás. Pero siempre, siempre, siempre partir por, en verdad, ver en qué está uno gastando, hacer un ejercicio un domingo, gastar, no sé, 1 hora del domingo, que no es nada, sentarse a ver la cuenta y decir, ya, ¿en qué estoy gastando? Y tratar de clasificar gastos fijos y un montón de subclasificaciones de los gastos fijos, ver si es que estoy ahorrando algún monto o no, en qué plazo estoy ahorrando ese monto, porque es muy distinto ahorrar a corto o a largo plazo, y ver ya como en todas las tonteras que gasto. Una vez que tengáis eso mapeado, es mucho más fácil ponerte un límite como o un objetivo de ahorro. Porque a veces uno hace el ejercicio como al revés, como ya todos los meses voy a ahorrar 100 lucas. Y es como ya, pero ¿me sobran 100 lucas? Como, ¿de dónde saqué ese monto? Me suena que 100 lucas es un monto bacán, pero ¿está adecuado a mi realidad o de dónde lo saqué? ¿Cachai? Es mejor hacerlo al revés, sentarse, ver cuál es mi capacidad de ahorro y dependiendo de eso, como si tengo gastos muy variables, chuta, probablemente el ahorro va a ser más residual, va a ser porcentual nomás y lo que alcance, o si tengo ingresos fijos y gastos muy fijos, ojalá siempre ponerse un monto como estándar. Y si tengo esa capacidad de ahorro como consejo, siempre ahorrar a principio de mes, si lo puedo hacer.
Como me depositan el sueldo, yo todos los meses digo, ya voy a ahorrar 100 lucas porque puedo, que se vayan esas 100 lucas apenas me llega el sueldo. Y no mirarlas, que solo se vayan. También mucha gente ahorra en la cuenta corriente, que es una muy mala decisión, porque te la gastáis y pierde valor por la inflación. Entonces es mejor que se vaya de una. Si es Claro, que, insisto, tengo la capacidad de hacerlo y no claro, voy a necesitar gastarla al tiro. claro. Oye, y cambiando un poquito de tema, hay dos conceptos que están sonando mucho como últimamente, ¿no? Educación financiera, que ya dijimos ya que igual se le puede decir conocimiento financiero, y también inclusión financiera. ¿Cuál es la ¿Ya? diferencia entre estos conceptos? La inclusión financiera incluye a la educación financiera. En realidad, la inclusión financiera la podemos como hablar en tres pilares. En acceso y uso de productos, protección del consumidor financiero y educación financiera. Porque, ¿qué incluye la inclusión financiera? Incluye todos los ámbitos en los que yo efectivamente puedo incluir a toda la población al sistema financiero. ¿Y cómo yo puedo incluir a la gente al sistema financiero? No solamente educándola, porque eso es como de parte de ellos. Pero ¿qué pasa con la oferta de productos financieros? Muchas veces es la oferta de productos financieros la que no incluye a la gente. La gente sabe lo que es una cuenta corriente, lo que es una cuenta vista, las cuentas de ahorro, bla, bla. Pero si los bancos no se las ofrecen, obviamente yo no tengo inclusión financiera. Entonces, por eso la inclusión es mucho más amplia y es desde las dos caras. Darle acceso y uso a la gente, o sea, que efectivamente la gente pueda acceder a tener una cuenta corriente, a tener una cuenta de ahorro, a tener una cuenta de inversión, lo que sea, y que las usen. No basta con solo darles el acceso, sino que tiene que ser útiles para ellos. Eso es un pilar. Segundo pilar, protección al consumidor financiero. O sea, no solamente que la oferta les entregue productos y servicios, que la gente entienda lo que está comprando, sino que también entienda cuáles son sus derechos, que es una parte que muchas veces no tocamos. Que no es solo darles la cuenta, sino decirle, mira, te voy a cobrar esta comisión mensual y si te cobro más, tú tienes derecho a reclamarme. Tú puedes cerrar la cuenta en estos plazos, con estos cobros, o es gratis, bla. Este es tu contrato. Si es que no lo cumplen, a esta institución tú puedes reclamar, ¿cachai? Eso también es una parte importante de la inclusión, porque si yo no sé cuáles son mis derechos, como ya, puede que me estén dando la cuenta, puede que la esté usando, puede que yo sepa también de qué trata esa cuenta, pero se me están vulnerando mis derechos y nunca me enteré que lo estaban haciendo, ¿cachai? Ni siquiera sé dónde reclamar si es que pasa. Ese es el segundo pilar. Y el tercero es educación financiera. Entonces, en realidad es algo mucho más amplio que solo educación. Y trata de incorporar como a todo el sistema. De hecho, con estos tres pilares, como educación financiera sería de parte del consumidor, acceso y uso sería de parte de la oferta, como de quien provee estos productos y servicios, y protección sería como un poco más amplio, casi regulatorio, ¿cachai? Como que me tienen que obligar a otorgar protección al consumidor. De hecho, está el CERNAC financiero, como que en Chile hay algo de protección al consumidor financiero. Oye, ¿y qué tema es como el que está más como al debe en Chile, según tú? Uh, Bueno, en Chile tenemos un acceso increíble al sector financiero solamente midiendo en cuentas. Como que siempre se dice que Chile tiene un acceso increíble, pero porque la cuenta RUT te da una cuenta gratis, ¿cachai? Y claro, el 97% de la gente en Chile tiene acceso al sector financiero. Y de hecho, muchas veces cuando hablamos de inclusión, no sé si a propósito no, pero solamente hablamos de acceso. Entonces decimos, en Chile tenemos una gran inclusión, porque un 97% de la población mayor a 15 años tiene acceso a cuentas. Claro, pero son cuentas, la cuenta RUT, que es una cuenta cara, que tiene unas comisiones brutales, que tiene cupos, ¿cachai? Como que no es la mejor cuenta que tú podrías ofrecerle a la gente, pero obviamente es mucho mejor que nada. Es mejor que tenerlo en la billetera, sin duda. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, 97% de la gente tiene acceso a cuentas, pero solo un tercio, como un 32%, tiene acceso a los tres productos básicos que podemos ofrecer, que es administración del dinero, la cuenta corriente, cuenta vista, ahorro y crédito, como una cuenta de ahorro y una tarjeta de crédito, acceso a crédito hipotecario, de consumo, lo que sea. Entonces, claro, caleta de gente tiene acceso a cuenta RUT, pero solamente un tercio de la gente tiene acceso a estos tres productos básicos.
Entonces, en realidad, ¿tenemos buen acceso? Depende de cómo lo midamos. Entonces, acceso sería la que está mejor. Protección yo creo que está bastante al debe, y educación, nefasto. Creo que no tenemos buena educación financiera en Chile para nada. Y ahí es algo que, eso justamente era la próxima pregunta. ¿Cómo, cómo se aborda este tema, aprovechando que tú igual tenés como experiencia en esto en el sector público? ¿Cómo se aborda el tema de la inclusión, que abarca estas tres cosas que nos dijiste, desde la política pública? Bueno, la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, el regulador de todo el sistema financiero, tiene normativa que obliga a sus regulados, a los bancos, al sector de valores, como las plataformas y los asesores, etcétera, obliga a entregar información mínima, que está bien, pero en realidad es bien lo básico, como sería horrible que entreguemos productos y servicios y no le hablemos de lo básico a la gente, como cuáles son los costos, cómo se compara, qué significa TAC, no sé, un montón de conceptos que si es que la norma no los obligara, el banco pondría tres cosas y chao, como si no lo entendiste, me da un poco lo mismo. Eso el regulador tiene. También no sé si tenemos muchas leyes enfocadas en inclusión, ahí desconozco. Y como el gran aporte que sea, como lo que ha subsanado el hoyo de toda una generación que nunca tuvo educación financiera, es que hoy en día el sector de educación, como educación obligatoria en colegio y liceo, sí tienen materia obligatoria sobre educación financiera. Y ese es el gran avance que ha tenido Chile en el último tiempo. Como obligar a los colegios en ciertas materias, y no solamente matemáticas, porque tampoco sería gran educación si solo le enseñamos a la gente a calcular interés compuesto, ¿cachai? Claro. Sino que en historia les hablan de economía, como el sistema económico, en matemáticas hablan de la parte más numérica, en estos ramos que ya no son historia, sino que es como más ciudadanía, le enseñan cosas básicas de impuestos, ¿cachai? Como para ser un adulto un poco más funcional. Como que en eso hemos avanzado un montón. De ahí a cómo está implementado, no tengo idea, pero en eso hemos avanzado un montón. Ese es como el buen cambio que hemos hecho en Chile. Buenísimo. Clave que estén los colegios ya, que ahí es donde parte todo, ¿no es cierto? Como los Claro, hábitos pero aprendiendo como joven. igual como, suponte los profesores que enseñan eso, igual para ellos es súper difícil porque tampoco es algo que ellos aprendieron en el colegio, ni tampoco aprendieron en la U. Entonces, sin duda hacen el mejor esfuerzo para enseñar, pero es difícil. No es algo con lo que uno nazca sabiendo, y los profesores muchas veces enseñan lo que aprendieron en la U y lo que van aprendiendo en el camino. Tienen que ir como refrescando conocimiento todo el rato, pero igual es como un mundo nuevo que tienen que aprender de cero y que más encima, como hablábamos antes, tienen que adaptar a muchísimas edades. Entonces, no es lo mismo hablarles de plata a un cabro de cuarto medio que a un niño de tercero básico, ¿cachai? Entonces es súper desafiante, sin duda súper desafiante. Sí, eso te iba a preguntar, de hecho, como que es como que, disculpa mi ignorancia al respecto, pero el tema no está como el contenido listo para que ellos lo enseñen, es como que tienen que hacerlo. O igual hay alguna como guía para los profesores. Les dan guías, porque el ministerio hace eso, como les Ya. dan lineamientos, pero esos lineamientos igual los tienen que bajar en ejercicios prácticos, que algunos se los dan, otros no tanto. Y más allá de eso, como a pesar de que te den el lineamiento, es materia que tú tienes que entender tan bien que eres capaz de explicárselo, como de transmitirlo de una manera fácil. Claro. Entonces ahí está como la dificultad. Como tenerlo interiorizado como para enseñarlo primero. Nos estamos saltando, parece, ese paso. Exacto. ¿Cachai? Claro. Oye, voy a revisar las preguntas. Nos hicieron una pregunta muy interesante. Dice, ¿conoces algún experimento social sobre la educación financiera que te gustaría compartir? Bueno, el experimento que les decía antes, cuyo resultado desconozco, así como en porcentaje, pero es un experimento interesante, es como enseñarle a los niños sobre el valor del futuro. Y ahí como hacen dos cosas.
a partir de como juegos con dulces y cosas así, le tratan de enseñar a los niños, o tratan de medir al menos, cuánto los niños valoran el presente versus el futuro. Como decirle, te doy un dulce hoy, o te doy 2 dulces mañana, cuántos te dicen que sí hoy día, cuántos te dicen que no, y le vaya aumentando como los premios en el tiempo, y ahí va a ir midiendo como cuánto es la miopía de los niños, miopía temporal, ¿cachai? Eso, y ese es como un experimento, pero no recuerdo como los resultados en porcentaje, como cuántos niños entienden el valor del futuro. No recuerdo muchos experimentos que haya leído yo al menos. Si alguien recuerda uno, que por favor lo diga en el chat. Que nos cuente por ahí. No, eso. Tenéis como, más que experimento, hoy en día estamos como muy metodología evaluación, ¿cachai? Como la PISA hace poco nomás incorporó, hace no tantos años, incorporó una sección de educación financiera. Como que estamos tan recién evaluando la educación financiera que no sé si hay como experimentos así, que uno diga que bacán cómo se enseña esta cuestión, ¿cachai? Recién estamos tratando de entender cuánto sabe la gente. Perfecto. Oye, y otra pregunta, nos dicen, ¿cómo se puede medir de manera correcta la inclusión financiera y que no sea solo acceso? Como decía antes, como uso, una medida interesante es cuánto la gente usa en los productos que le entregan. De hecho, en la información del Banco Mundial, que hay un montón de información sobre esto, el Global Findex, hay harta como base de datos que mide esto, Banco Mundial con base de datos muy buena, miden eso, miden directamente, le preguntan a la gente como, si usted tiene o no acceso a una cuenta, ¿usted la usa? ¿Y por qué no la usa? Y ahí como que de hecho lo dividen en dos, te preguntan un montón de por qué no la sacas en primer lugar, si efectivamente te la ofrecieron, por qué no la estás sacando, y si es que la tienes y la abriste, ¿por qué no la usas? Y ahí uno puede entender no solamente el número de cuánto la gente la usa, sino lo que realmente importa, ¿por qué no la usan? Claro. Las principales razones son siempre, no tenía la documentación necesaria como para acceder a algo mejor, y lo que me dan no me sirve. Desconfianza en el sistema financiero, al menos el sistema financiero tradicional, y costos. Esas son como las 3 grandes razones. Como si la uso, el costo variable es demasiado alto, no me conviene. ¿Cachai? Entonces la abren y la dejan botar. Esa es una súper buena manera de medir inclusión y también cachar por qué la gente no la está usando. En educación financiera hoy en día lo usamos como para compararnos con el resto del mundo, usamos la PISA, la prueba que se hace a escolares. Y en protección al consumidor financiero creo que es la más ambigua para medir. Lo podemos medir como en cantidad de leyes o normas que hablan sobre protección al consumidor financiero, o medir si es que existe alguna entidad encargada específicamente del consumidor financiero, más que solo el consumidor, como en Chile, que tenemos el CERNAC, que el CERNAC tiene una patita financiera, pero no es que se dedique, no es una entidad que se dedique al sector financiero, sino que se dedica a todos los consumidores, ¿cachai? Como una manera de medir si un país tiene buenas protecciones. Bueno, ¿hay alguien preocupado de esto o es solamente una patita de algo más? Claro. Eso, así se mide en general. Buenísimo. Oye, y para ir ya cerrando, ¿cuál ¿Puedo es? tomar una pregunta Sí, que sí, me dale nomás. parece muy interesante? Dale. Mauricio dice, cuenta de ahorro es mala, bolsa de valores es mucho mejor. Discrepo mucho, y discrepo por la misma razón que hablaba antes, como depende mucho de la persona, y en este caso depende mucho de para qué estás ahorrando. Entonces, la cuenta de ahorro es mala, me refiero a que dices que es mala porque es cara y porque tiene un mal rendimiento, como un rendimiento bajo. Pero la gracia que tiene es que tiene un rendimiento bajo pero estable. Entonces, uno usa ese tipo de cuentas, como los depósitos a plazo, las cuentas de ahorro, cuando quiere tener un ahorro estable, como uno es muy averso al riesgo, no quiere perder plata, o quiere sacarla de acá a un año, de acá a 9 meses, no tengo idea. Es una súper buena idea tener la plata ahí.
que de hecho elimino cuenta de ahorro porque es muy específica como a tus condiciones, hablemos de depósito a plazo, que es como ya lo más conservador que uno puede decir y que también puede decir que es malo. No necesariamente es malo, sino que está diseñado para el corto plazo. Y me dice, ¿la bolsa de valores es mucho mejor? No siempre. La bolsa de valores es mucho mejor cuando yo quiero ahorrar a largo plazo, porque los instrumentos que están en la bolsa de valores, como las acciones, tienen mucha volatilidad, entonces estadísticamente hablando, como en el tiempo, sí, probablemente van a crecer y yo voy a ganar plata, pero en el corto plazo no lo van a hacer, no necesariamente. Entonces, si es que el retorno es así, puede que yo quiera sacar en el corto plazo y justo me como una baja y perdí plata, pero si yo lo hago a 5 años, probablemente voy a ganar plata y efectivamente va a ser una buena idea. Entonces, como también ese tipo de afirmaciones como de este instrumento es bueno y este nunca es bueno, chuta, depende un montón. Depende de mi plazo, depende de cuánto a mí me acomode o no las pérdidas, como ganar plata, perder plata, que es la aversión al riesgo. Si yo soy súper aversa al riesgo, probablemente las acciones no son para mí porque lo voy a pasar pésimo viendo cómo sube y baja y sube y baja. Yo soy ¿Cachai? así. ¿Cachai? Como, y lo pasáis mal y tendréis que esconder como la clave de tu cuenta para no estar mirándolo. Y no es la idea, ¿cachai? Como hay, hay de todo. Hay cosas que son buenas para algunos o para algunos objetivos y cosas que son buenas para otros objetivos. ¿Cachai? Y todo depende, ¿no? Con el conocimiento financiero es difícil como tener como una verdad absoluta siempre. Y por eso hablo de conocimiento, como yo te digo, por ejemplo, cómo se comportan los activos financieros para invertir, como los depósitos a plazo y las acciones, pero no te digo qué hacer. Solamente te digo que si es que es a largo plazo, esto se porta así, si es a corto plazo, esto se porta así, como tú tomas la decisión. En vez de como educándote, te digo, esto es una buena opción siempre. ¿Cachai? Mm. Sí, de hecho está lleno de videos así ahora en redes sociales, ¿no? Como que estás ahí ocupando tal instrumento como estás perdiendo tu plata, como tienes que hacer tal cosa y claro, no, es mejor tener como toda la película antes de decir, ¿no es cierto? No seguir un consejo a ojos cerrados, ¿no? Exacto. Oye, muy, muy buena la explicación, en ¿verdad? La gente acá está muy agradecida, así que te pasaste. Eh, oye, y a ver, eh, A ver. dicen, yo veo la bolsa de valores como mucho más rápida y mejor que la renta fija, que lleva muchos veces de pérdida fija. No estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Es que depende, la renta fija es buena para el corto plazo y la bolsa de valores o las acciones o renta variable no siempre es una buena idea a corto plazo. Y uno siempre dice que es una buena idea, pero ex post, como cuando ya hiciste la ganancia. Pero estadísticamente hablando no te asegura que vaya a tener un buen resultado. Entonces, depende. Ese es mi mensaje. Para algunos puede ser una buena idea, para otros no va a ser una buena idea. Y de hecho muchos invierten en la bolsa de valores y a los 6 meses dicen como, pero estoy perdiendo toda mi plata. Claro, porque no es para 6 meses, no la puedo evaluar a 6 meses. Evalúala a 2 años, ¿cachai? A no ser que sea renta fija. Ya, ahora sí, para ir, para ir cerrando. A ver, leemos la última. La Sí, última persona dice, pero las cuentas de ahorros casi no hay pérdida, la cosa es ver para qué estás ahorrando. Claro. exacto. No hay pérdida, pero también hay otro punto y por eso decía que acá todo depende mucho. En las cuentas de valor, en las cuentas de ahorro, así como en los depósitos a plazo, generalmente no hay pérdida, pero ganas muy poquito y no hay pérdida nominal, pero probablemente sí hay pérdida real, que es cuando tú le descuentas la inflación. Entonces, si querís a corto plazo, perfecto, cómete la pérdida de valor por la inflación. La inflación es que siempre los precios van subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, un billete de lucas que hoy te sirve para comprar X cosas, en un año más no vaya a poder comprar lo mismo, vaya a comprar menos. Entonces, si quieres invertir a corto plazo, es una buena idea algo estable, pero vas a perder plata por esa pérdida de valor de los billetes, pero eh, entonces, tiene una ganancia nominal, pero no real, porque por inflación vas a seguir perdiendo, mientras que a largo plazo sí le vais ganando constantemente a la inflación, pero tenéis como mucho más riesgo. Entonces, siempre tenéis como esta parte positiva y esta parte negativa, ¿cachai? Eso. Eh, eso, y alguien dice que hará grabado el live, asumo que sí.
Sí, sí, Ya como lo automáticamente grabado, ¿no? creo que uno puede decir, Ah, ya, primera vez que hago un live, así que voy a aprender cuando, cuando lo cierre, pero la idea es dejarlo grabado. bacán. Ya, oye, y para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos de la inclusión financiera en el largo plazo? En Chile, digamos. Un montón. Eh, o sea, ya que no estamos en tan buen pie, como que tenemos mucho para mejorar. En Ujú. acceso, no tanto, no tanto como otros países, como Chile tiene un muy buen acceso al sector financiero, uso, no tanto, o tiene un muy buen acceso en algunos productos específicos más sencillos. Entonces, nuestro desafío está en hacer productos un poquito más sofisticados y ofrecérselo a más personas. Por ejemplo, cuenta RUT, cualquiera puede acceder, pero cuentas de inversión no tanto. Eh, en protección al consumidor financiero, millones. Podemos mejorar un montón, a pesar de que se están haciendo esfuerzos. Y en educación financiera también un montón. Como en mi ideal, en el largo plazo, sería increíble que todo el mundo entienda como conceptos básicos de inversión, que hoy poca gente los entiende y ni siquiera es una cosa como de educación o clase social. O sea, yo estudié economía y tengo compañeros que no saben bien manejar su plata porque no entienden los conceptos, porque los aprenden en la universidad pero nunca los aprendieron en la práctica. Entonces, claro, tú sabes de memoria 10 conceptos en inglés, pero en el día a día es como no tenía idea cuando estés pagando la tarjeta de crédito, ¿cachai? Entonces creo que el enfoque correcto de educación financiera o conocimiento financiero es algo súper práctico. eh, Tenemos que enseñarle a la gente, como ayudarlas a entender las cosas que están comprando y las cosas que están usando, pero en la práctica, como, mira esta tarjeta de crédito, esto es lo que te cobra. No hablar de las cosas como en general. Creo también que, por ejemplo, las fintech vienen a ayudar un montón en eso, a bajar un montón los requisitos de los clientes, a reducir un montón las comisiones, hacer todo como la vida un poquito más fácil, más online, más barata. Y como recién se aprobó la ley FinTech, gracias al Ministerio de Hacienda, y su arduo trabajo, creo que ese, por ejemplo, es un gran, gran avance. Entendiendo Buenísimo. también que las FinTech tienen un compromiso, no sé si más alto que el sector tradicional, pero algunas sí, en mejorar la educación financiera. No solamente como enchufarte el producto, sino explicarte qué estás comprando. Entonces ahí yo le tengo harta fe. Buenísimo. Oye, ¿y nos podríais contar un poco más como de eso, de las implicancias de esta ley de FinTech? Sí, igual ahí tomo la pregunta de qué son las fintech. Las fintech son empresas de tecnología que proveen servicios financieros. Así como un banco es del sector tradicional, una fintech bancaria es una empresa de tecnología que provee los mismos servicios que un banco, que por ejemplo te puede dar un préstamo, te da productos para ahorrar o para invertir, o te facilita el acceso al dinero. Como Fintual, como Match también. No sé si Match es una fintech porque viene de un banco que es sector tradicional, pero puede ser. Pero básicamente una fintech es una empresa de tecnología. Como su core es la tecnología y usa la tecnología para proveer servicios financieros. No son empresas de finanzas que tienen como que usan macros en sus Excel, sino son en verdad empresas que la mitad de la gente son puros desarrolladores y se enfocan en la tecnología. Entonces, la gran gracia de esas empresas es que como aplican tecnología para todo, es todo mucho más barato, porque no sé, en vez de tener 10 asesores de inversión, tenéis un algoritmo y fin, y podía atender más gente y podía hacerlo más barato, y así con todos los procesos. Entonces, en general, tienen comisiones mucho, mucho más bajas que el sector tradicional. Y esa plata la usan también para contratar gente y enfocarse en educación financiera. Buenísimo. Oye, Diana, todo muy, muy claro, en verdad te pasaste, muchas gracias. Igual personalmente aprendí mucho hoy día, así que te lo Bacán. agradezco. Y la gente igual está feliz por lo que veo acá en el chat, muy feliz con tus explicaciones bien, bien claras. Así que eso, ha sido un honor tenerte acá hoy día y esperamos que se repita pronto. Y nada, pues muchas gracias por la buena onda. De nada. Gracias a todos, gracias por escucharme. Y eso, cuando quieran invitarme, yo feliz. Bacán. Tuvieron buenas las preguntas también, así que gracias al público. Sí, 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 muchas gracias. Ya, chao Diana, que estés súper.
Un gusto. Chao. Chaito.